Y el teocintle, seguramente han escuchado, como variante se puede decir teocintle o teocintli, pero aquí está también teo. ¿Qué es el teocintle? Bueno, algunas personas dicen que en las milpas sale el teocintle o en el monte sale el teocintle y lo que dicen es que es el maíz antiguo. Los que han estudiado el teocintle precisamente dicen que de ahí viene el maíz que hoy comemos. Se entiende que lo fueron trabajando los antiguos hasta llegar al maíz que hoy conocemos. En algunos le dicen cintli, algunos tlaoli. Entonces estamos viendo aquí la idea como de teo aquí cambia un poco, pareciera que teo aquí es como antiguo, primero, ¿verdad? Entonces el náhuatl es así descriptivo, pero a veces no se cierra a decir un dato, sino se abre, como la poesía, ¿no? Se abre así como una metáfora que puede significar varias cosas o que nos deja algo a la imaginación también.